Saludos cordiales, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de este curso en el presente trimestre de control, evaluación, formulación y gerencia de proyectos. Empezaremos con la parte del estudio técnico, organizacional y legal. Ya tenemos el conocimiento claro de que el proyecto surge como respuesta a una necesidad, a una situación, a una circunstancia, a un problema que con el proyecto a desarrollar venimos a solucionarlo, a solventar. En ese sentido, para que el proyecto pueda ser desarrollado o alcanzado de la mejor manera y que pueda alcanzar el éxito esperado, pues debe poseer un estudio técnico, organizacional y legal. En este aspecto vamos a encontrar una serie de variables que son los que determinan el tamaño de un proyecto. Podemos eh, organizar el proyecto de acuerdo a unos elementos claves como son la dimensión y las características del mercado en el cual se va a desarrollar el proyecto. Es decir, quiénes van a ser los beneficiarios, el aspecto geográfico, el impacto que va a producir el desarrollo de este proyecto. También en otro lado tenemos la tecnología del proceso productivo. ¿Qué tecnología se va a usar para que el proyecto se alcance de la mejor manera? ¿Cuál es la disponibilidad de los insumos y la materia prima? ¿Con qué materiales se va a desarrollar? ¿Dónde está localizado? Que es un elemento clave, tomando en cuenta el aspecto geográfico. ¿Cuáles son los costos de la inversión y de operación para desarrollarla? ¿Y cómo se va a lograr las fuentes del financiamiento del mismo? Podemos observar que hay una variedad de, de factores que intervienen en el éxito del proyecto, factores que de una u otra manera inciden en su buen desarrollo. ¿Cuál es el tamaño de un proyecto? Pues cuando se opera con un costo mínimo o una máxima rentabilidad económica y la capacidad se puede considerar de dos formas, como el índice máximo de una producción por unidad de tiempo. Por ejemplo, la capacidad de una planta automotriz se podría medir como el número de automóviles que puede producir por semana. Es decir, en la medida en que alcancemos un mayor índice de rentabilidad con un menor costo, con una menor inversión, pues estaremos hablando del éxito del proyecto. Es decir, a menor inversión, mayor producción, mayor rentabilidad, mayor utilidad. Entonces, este proyecto, si lo vemos, lo enfocamos desde el punto de vista económico, pues podríamos poder determinar qué tan rentable es o qué tan productivo es. En cuanto al tamaño del proyecto, también se puede medir por el monto de la inversión aplicada, cuánto se requiere el proyecto para ser desarrollado inicialmente, cuántos empleos genera de acuerdo al personal que se necesite, dónde va a estar ocupado según el área física en el cual se va a desarrollar, cuál va a ser su participación en el mercado, los niveles de ventas alcanzados y la generación de valor agregado para la región. Es decir, cuál va a ser el nivel de satisfacción que le va a proporcionar al, a la comunidad, a la localidad en el cual se está o se va a desarrollar el proyecto.
Dentro de esa localización existen unos factores incidentes. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que incide sobre la inversión y sobre los costos? Igualmente hay una incidencia sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Es decir, todo proyecto debe contar con elementos clave, factores claves. La parte económica, que es la parte que es el elemento rentable, el tiempo, los materiales, el recurso humano y el impacto en la sociedad. Asimismo, tenemos que la decisión que se tome al respecto va a determinar el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. Es decir, vamos a tener que tomar unas decisiones basadas en el factor económico y ahí se va a sopesar qué es o qué tan grande o qué tan bueno es el aspecto rentable, el aspecto económico con relación al fruto o producto final de este proyecto, entendiéndolo como la consolidación del desarrollo o del logro óptimo del mismo. Asimismo, podemos hablar como la escala o la capacidad de producción a la que se ha decidido operarlo durante un periodo de tiempo. Es decir, el factor económico, repito, incide, es uno de los elementos fundamentales que, de acuerdo al tiempo destinado para desarrollarlo, lo podemos considerar óptimo o deficiente, de acuerdo al progreso durante el desarrollo del mismo. ¿Cuál es el producto de ese proceso? Un proyecto es un proceso con un principio y un final, cuyo objetivo es obtener un resultado específico. Por su parte, un producto es el resultado de un proceso que puede ser tangible o intangible, complejo, entregable o componente de un próximo proyecto cuya meta es satisfacer una necesidad del mercado, entendiendo mercado como el aspecto social, geográfico en el cual se está desarrollando el proyecto, que a la final nos va a ofrecer o nos va a presentar un producto. Cabe mencionar que ese proyecto desarrollado pues va a tener, repito, un impacto, va a generar unas consecuencias que de acuerdo a la evaluación que al final va a ser, a la cual va a ser sometido, pues nos permitirá determinar si ese producto alcanzó o cubrió las expectativas con las cuales se estaba pensando desde el principio, cuando surge la idea del proyecto, alcanzar o no. ¿Cuáles son los tipos de procesos del proyecto? Vamos a tener un proceso administrativo, uno de gestión, uno productivo y uno comercial. En el proceso administrativo tendremos que es todo lo relacionado al inicio del proyecto, en el cual un grupo de multidisciplinario de diferentes o diversas profesiones se abocan a desarrollar este proyecto. Tiene que ver con la parte de la permisología, la contratación del personal, la compra de los materiales, es decir, todo lo que teóricamente nos va a dar o nos va a ofrecer el fundamento o sustento para poder desarrollar el proyecto. En cuanto al proceso de gestión, es la dirección que debe tener el proyecto una vez que se inicien las actividades o las acciones a desarrollar. De acuerdo a la gestión, podemos tomar en cuenta el nivel de inversión
el factor tiempo y la calidad en el desarrollo del proyecto. Así mismo, tenemos un proceso productivo que es el que en la medida en que se vaya desarrollando, podremos ir cumpliendo factores o alcanzando etapas que nos van a hablar de acuerdo al desarrollo de dicho proyecto. Y un proceso comercial que es el que de una u otra manera va a permitir que este proyecto sea asimilado, adquirido por los beneficiarios del mismo. Y ahí vamos a tener dos factores, uno comercial y uno social. El comercial porque va a permitir establecer una balanza entre lo que se invirtió y entre lo que se está alcanzando. Y uno social porque a fin de cuentas, de una u otra manera, todo proyecto viene a beneficiar o surge como el elemento que va a satisfacer una necesidad, viene a satisfacer un requerimiento. ¿Cuáles son los criterios de selección de un proyecto? Primero, los criterios de evaluación, que son los que nos van a informar por qué el proyecto ha sido eh, seleccionado, cómo va a ser evaluado, qué criterios se tomaron en cuenta para darle luz verde a la creación, desarrollo y evaluación del proyecto. Estos elementos, estos criterios son sumamente importantes porque son los que en un momento dado, al finalizar el desarrollo del proyecto, van a permitir comparar con lo que inicialmente se planificó con lo que finalmente se está obteniendo. En cuanto al proceso de evaluación, pues es el que es aquel que se va desarrollando paulatinamente. Todo proyecto, recuerden que todo proyecto pues, tiene que tener unas pautas, unas fases. Y este proceso de evaluación, en la medida en que se está desarrollando de acuerdo a varios criterios, nos pueden ir marcando la ruta o la pauta para llevar a buen término la culminación del proyecto. Y finalmente, la manera en que se asesoran los proyectos. Es decir, vamos a conseguir un elemento clave, fundamental, que nos permite recibir información multidisciplinaria. ¿Para qué? Para poder ir solucionando cualquier inconveniente, cualquier incidencia que se nos pueda presentar en un momento dado. En cuanto al aspecto legal de un proyecto, tenemos que por naturaleza, las actividades sociales y económicas del hombre requieren normas que regulen el comportamiento de sus miembros. Todas las actividades empresariales, incluyendo los proyectos, se encuentran sometidos a ordenamientos jurídicos que regulan el marco en el cual los agentes económicos se deben desenvolver. Es decir, para que el proyecto sea desarrollado de una manera exitosa, pues debe haber un marco legal. Y en ese sentido tenemos que el primero tiene que ver con el ambiente. ¿Cuál va a ser el impacto del proyecto que se va a desarrollar en el aspecto ambiental? Todos sabemos que el ambiente forma parte de un elemento no renovable en la manera o en la medida que este ambiente sufra un impacto negativo, pues a corto o mediano plazo, dicho impacto va a tener eh, incidencia en el grupo social, la comunidad, la localidad en el cual se está desarrollando el proyecto. Asimismo, tenemos el segundo aspecto que es el tributario, en el cual, pues, tiene que ver con los impuestos, con los tributos que
de una u otra manera, el proyecto pues tiene que cancelar para ser desarrollado. Algunos serán a nivel local, municipal, otros a nivel estatal y otros a nivel nacional. ¿Por qué? Porque de una u otra manera eh, son estos tributos los que permiten de una u otra manera pues dejar su aporte a la comunidad, a la localidad administrativa en el cual se está desarrollando el mismo. Y la publicidad, pues, debe ser una publicidad regida de una manera que nos permita ofrecer o dar información real, veraz, precisa, creíble. El fluograma del proyecto pues tiene que ver con ese gráfico que nos permite conocer o ir apreciando en qué momento se está desarrollando el proyecto, en qué programa va, en qué fase va. Un diagrama de flujo de trabajo, también conocido como flujograma, ofrece un resumen gráfico de un sistema o proceso de negocio. Ese tipo de diagrama se usa para visualizar proyectos complejos después de haber hecho la investigación inicial. Una vez que haya creado un diagrama de flujo de trabajo, se tendrá una visión detallada de las tareas y sus dependencias basada en los objetivos y el cronograma de proyectos en general. Es decir, es la visión gráfica que nos marca desde el inicio, el desarrollo, hasta el final. La manera, la medida, la forma en que vamos a ir alcanzando dicho proyecto. Acá tenemos una especie de flujograma desde el inicio, marcando todas las diversas fases o posibles fases o aspectos a desarrollar. Es allí donde la actividad de control y evaluación nos va a permitir apreciar en qué nivel se está desarrollando el proyecto, si está de acuerdo al tiempo programado o no. En cuanto al plan de calidad del proyecto, tenemos que es un documento que detalla los procedimientos, fases, responsabilidades, personas implicadas y recursos que se deben utilizar para garantizar la calidad del proyecto. Es decir, la calidad del proyecto pues tiene que ver con el aspecto humano, los recursos, el tiempo, el dinero, la calidad, la evaluación continua del proyecto para que de esta manera, en un momento dado, podamos percibir cuál es el desarrollo del proyecto y en qué nivel de calidad se está desenvolviendo o se está eh, desarrollando. En cuanto a la gestión del tiempo, pues tiene que ver el proceso de planificación, programación, seguimiento y control. Es decir, es aquel factor que es fundamental porque es el que nos permite cómo se va a observar, cómo se están desarrollando las tareas, cómo se están alcanzando los objetivos planteados y cuál es la inversión con la que de una u otra manera podemos ir avanzando. El factor de tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida en que el tiempo se desarrolle de acuerdo a lo planificado, podemos asegurar el éxito. Si el factor tiempo en un momento dado no cumple con lo estipulado, pues podría generar, en primer lugar, un elemento o un clima de desconfianza, como un impacto negativo en el factor económico, porque puede suceder que los costos de la inversión eh, se disparen o ya no sean los mismos cuando inicialmente se planificó el proyecto. ¿Cuáles son los pasos y técnicas para una efectiva gestión del tiempo del proyecto? Primero que nada hay que definir las actividades. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se necesita para desarrollar las actividades? En segundo lugar, tenemos la duración. ¿Cuánto tiempo requiere
una actividad para ser desarrollada. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. El tiempo tiene que ser preciso y esta duración debe responder a lo que el factor tiempo, repito, requiere. Y para ello, pues debe ser tomado el tiempo de acuerdo a lo que realmente se necesita. Debe desarrollarse un cronograma que nos permita ir analizando, evaluando las diversas actividades de acuerdo al tiempo. En cuarto lugar, tenemos asignar recursos para que en un momento dado el proyecto no se vaya a parar porque no existen unos materiales o los materiales que se hayan pensado comprar, adquirir para desarrollarlo, no estén completos o no llenen los estándares de calidad requeridos. Y estamos hablando en el factor material como el factor humano. Si no se contrata el personal necesario o que sea requerido, pues estamos hablando de que en un momento dado este proyecto se nos puede paralizar temporalmente. Asimismo, establecer los hitos que permitan hacer el seguimiento de una manera eficaz y efectiva al desarrollo del mismo. Hay que hacer un seguimiento y un control continuo, diario, si se quiere. Analizar también los riesgos potenciales que puedan surgir en un momento dado del desarrollo del proyecto. Y finalmente, lo que es una comunicación efectiva, una comunicación oportuna, veraz, práctica, que no permita en ningún momento crear ambigüedades o inconformidad durante el desarrollo comunicacional. ¿Cuál es la importancia de los sistemas y procedimientos administrativos? Un sistema administrativo te ayuda a trabajar de manera más rápida y eficaz, sin cometer errores. Igualmente, la sistematización de las operaciones te permite alcanzar todos sus objetivos de una manera fácil, mejorando la toma de decisiones. Por supuesto, un sistema administrativo nos está marcando la pauta, va de la mano con la planificación. Y ese sistema administrativo permite conocer hasta dónde podemos llegar de, de acuerdo al factor tiempo, de acuerdo al factor económico, de acuerdo al factor del desarrollo del talento humano. Es decir, un sistema que permita ir avanzando y evaluando de forma paralela el desarrollo del proyecto. En cuanto al sistema y procedimientos, tenemos que una función encaminada al análisis de los planes de acción colectivos del personal, de los procedimientos y de las formas y el equipo con el fin de ayudar a la administración en la simplificación y estandarización de las operaciones. Es decir, estos procedimientos van de la mano del factor humano, del factor material, del factor económico, pensando en simplificar el proceso de evaluación y control, sin perder de vista cómo se está evaluando. En cuanto a la forma jurídica para emprender un negocio, es la modalidad legal que el profesional o profesionales eligen para llevar a cabo su actividad, ya sea de forma independiente o para formar una sociedad. La elección de la forma jurídica dependerá de las características del determinado proyecto. Es decir, la forma jurídica pues, debe tener una personalidad que bien puede ser desarrollado a través de un individuo o a través de una sociedad, entendiéndose como la unión de dos o más personas en el logro del desarrollo del proyecto. En cuanto a los aspectos fiscales, son aquellos que participan en la relación tributaria de las obligaciones y los derechos previstos en las leyes fiscales. Es decir, hay que cumplir con una normativa legal que exige el Estado para que el proyecto que responde a una empresa o pública o privada
pueda cumplir o pueda alcanzar los requerimientos que en el aspecto fiscal y tributario le sean exigidos. En cuanto a la estructura organizacional del proyecto, pues tenemos que la misma pues, tiene que ver de acuerdo al tamaño del proyecto, de acuerdo a la razón, la naturaleza del proyecto y de acuerdo a las funciones que se le asignen a cada departamento y a cada persona, tomando en cuenta las responsabilidades que cada miembro de ese equipo va a tener o va a desempeñar. Siempre orientado a los objetivos propuestos inicialmente para el desarrollo del proyecto. En cuanto a la gestión de la comunicación en el proyecto, pues es bien claro que la comunicación es un factor elemental, un factor fundamental que permite que la comunicación nos ofrezca el beneficio de la planificación, la recopilación, la creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto. Es decir, todo ello debe ser desarrollado de una manera oportuna y adecuada. Y ahí, para poder desarrollar el proyecto, se necesita una comunicación franca, oportuna, directa, como lo dije anteriormente, con cero ambigüedades, que sea una comunicación específica, porque el secreto está en que la misma nos va a permitir conocer el grado en que se está desarrollando el proyecto. Con esta lámina, pues damos por concluido nuestro primer encuentro de este curso de gerencia de proyectos, formulación, control, evaluación de proyectos. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Para cualquier duda, con mucho gusto, pues estoy para resolver, orientar y poder colaborar. Algunos de los participantes no entregaron la primera actividad. Podríamos hablar en la manera en que se comuniquen para poder cómo solventar. Si se abre un espacio y pueden subir la actividad al momento de solicitarla, de acuerdo a mi disponibilidad, para que no pierdan la oportunidad de presentar la primera actividad sumativa. Cualquier cosa, pues en la plataforma está mi correo y si no, en mi móvil 04-16-575-6194. Muy buenas tardes. Saludos cordiales, estimados participantes. Permítame presentarme en este curso de Teoría de las Relaciones Industriales. Vamos a ver, mi nombre es Isaac Gross Vitrago, soy licenciado en Educación, tengo una maestría en Gerencia de Empresas y soy doctor en Ciencias Administrativas. El presente curso de Teoría de Relaciones Industriales tiene que ver con la evolución de cómo las relaciones industriales han venido avanzando, cómo se han venido desarrollando, sin perder eh, el norte de que el factor humano es fundamental en el proceso y desarrollo de cualquier actividad en una empresa, organización, institución. En la medida en que vayamos desarrollando los diferentes temas de la teoría de relaciones industriales, iremos aprendiendo, iremos refrescando y conociendo algunas variantes de la evolución de la teoría de relaciones industriales, muy importante para su capacitación como futuros profesionales en dicho ámbito. Seguimos en comunicación. Estoy a la orden, cualquier duda, cualquier inconveniente, no duden en preguntar. Estoy para servirles, estimados participantes. Saludos cordiales.